Hola, buenas tardes amigos, estamos como todos los martes en Las Aventuras de la Espada y hoy vamos a hablar de un hecho histórico del que se han escrito tantos libros casi como arenas hay en las playas de los mares de España, y es el 20 de noviembre. Tenemos con nosotros al maestro Juan Manuel Cepeda, que bueno, abuso de él todo lo que puedo y un poco más, y me lo he traído porque creo que es un hombre que, aunque no ha escrito un libro, sí ha escrito muchos artículos sobre el tema, y además es conocida su postura sobre el 20N. Y bueno, pues le tenemos aquí, le tengo a mi derecha, aunque a lo mejor soy yo el que tenía que estar a su derecha, pero bueno, nunca se sabe. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes, José Antonio. Bueno, estoy encantado de que estés aquí. Y las posiciones políticas de la mesa no tienen nada que ver con las posiciones reales. Sí. Bueno, yo como moderador del programa o presentador del programa me tengo que declarar, y de hecho me declaro neutral. Últimamente hemos tenido algunos programas que no han gustado lo que han dicho las personas que estaban en ellos, y rápidamente la gente me dice, me manda el mensajito, oiga, ¿qué pasa? Y tal, y yo le digo, mire usted, yo tengo mi propia ideología y mis propios sentimientos, pero cuando presento el programa tengo que ser neutral. Y además existe libertad de expresión de verdad, lo que no existe en otros lados. Efectivamente, aquí hemos traído gente de Podemos, precisamente hay uno de Podemos que ha venido ya 3 veces, con lo cual creo que está cubierto más que de sobra el poder decir que somos neutrales y tratamos de serlo. Este es un programa cultural, no es un programa político, pero a veces la cultura y la política van unidas, y este es el caso de la historia, y como procuramos que la historia sea la de verdad, pues hemos pensado que qué mejor que un hombre que es controvertido en su manera de contar la historia por los propios que se supone que le tenían que hacer la ola, pues es Juan Manuel. Y Juan Manuel, yo te he traído para que me hables del 20N. ¿Qué es el 20N en la historia de España? Pues el 20N en la historia de España es un mito, es otro mito. Es otra fecha en la que curiosamente son las casualidades de la historia, en las que curiosamente se recuerdan, se memorizan, o en algún momento se rinde homenaje a tres españoles que murieron en dicha fecha. El más conocido de todos, Francisco Franco, aunque hay gente que dice que es mentira, que había muerto un día antes del 20 de noviembre, pero que dejaron coincidir la fecha para que coincidiera con la muerte de José Antonio. José Antonio Primo de Rivera también muere un 20 de noviembre en Alicante. Y luego hay un tercer español menos conocido, que es Buenaventura Durruti, el jefe de la TNT, que también muere un 20 de noviembre de un balazo que le dan, pues donde ahora podría estar al lado del ministerio, bueno, que ya no es el Ministerio del Aire, en Moncloa, Cuartel General del Aire. Cuartel General del Aire. Esos tres españoles, pues podemos decir que son el parangón del 20N. Obviamente, a mí personalmente, desde un punto de vista histórico y político, el 20N, que hablar de Franco no me interesa en absoluto. Todos saben lo que fue el franquismo, todos saben que murió Franco y que el franquismo murió, y el que no lo sabe está totalmente equivocado. El 20 de noviembre de Durruti, relacionado con Durruti, sí sería interesante, porque se ha escrito mucho sobre el tema, se ha investigado mucho sobre el tema, hay muchas versiones, también como se convirtió en un mito. Cuando un hombre muere y se convierte en un mito, algo raro pasa. Y en el caso de Durruti, pues pasa que hay distintas versiones de su muerte. Una primera versión dice que es un tiro perdido que venía de la ciudad universitaria, cosa que, si bien desde un punto de vista de la física es posible, porque la ciudad, pero es raro, lo que era el Clínico, para que nos entendamos, el Clínico hasta Moncloa, pues más o menos sí, pues es posible que un tiro de un Mauser que llega hace más de y que llegue con la fuerza suficiente para matarle, pero vamos, no. Luego otros dicen que muere al bajar creo que tenía un Studebaker, de su coche, y muere porque lleva un naranjero agarrado al hombro, y el naranjero se cae al suelo y le pega un rafagazo
y le muere, y muere. También bastante extraño. No me lo creo. No, yo tampoco. Esa más o menos es la muerte oficial. La muerte oficial, la historia oficial de la muerte de Urruti es que muere como consecuencia de un tiro de su propio naranjero. Un naranjero, para que la gente no lo sabe, es un fusil ametralladora antiguo. Los que luego la Guardia Civil llevaba por los pueblos de España patrullando en los años 40 o 50, eso es un naranjero. Y además un fusil muy fiable. Y luego la tercera versión, que es la menos políticamente correcta, con la que yo estoy prácticamente de acuerdo al 100%, es que le mata uno de su escolta personal, que era el sargento Manzanas, porque era del Partido Comunista, y le mata por encargo de papá Stalin, que querían acabar con el anarquismo español, como acabaron con el POUM, como acabaron con los trotskistas, como acabaron, etcétera. Yo estoy más con esa tercera versión, entre otras cosas porque ese también mito de que los comunistas y los anarquistas eran enemigos irreconciliables, que algo había de eso, pero tanto como eso no. Pero sí es verdad que en aquel entonces la Tercera Internacional, que la organizada desde Moscú con Stalin, habían declarado la guerra a los socialistas, habían declarado la guerra a los anarquistas. Querían coger la predominancia de los frentes populares que había en distintos países de Europa, y no me extrañaría en absoluto que lo mataran por encargo del Partido Comunista y que fuera la herramienta este tal sargento Manzana. Además, muy curioso, este fulano desaparece a los 4 días de la historia, es decir, Urruti muere el 20 de noviembre del 36 y a los 4 días el sargento Manzana desaparece del mundo. Nadie sabe ni dónde está, ni qué pasó con él, ni de dónde se fue. O sea, desapareció, se desintegró. Otro Lijas sí, exactamente, otro que dije, coño, ¿y este tío? Pero si es que este desapareció, nunca se supo nada más de él. Y si nos vamos a la realidad, Urruti tenía un balazo justo debajo de la tetilla izquierda. Además hay una foto. Yo creo que ya es de cadáver, no de herido, ya de cadáver, en el hospital de sangre del Palace de Urruti. Hay una foto donde se ve perfectamente el tiro debajo de la tetilla izquierda. Y, hombre, un naranjero, si se te cae al suelo, primero no te da un tiro, te da varios. Para un rafagazo, te da varios. Bueno, en fin. Al Partido Comunista le vino maravilloso que Urruti muriera, igual que a Franco le vino maravilloso que Mola muriera, que Sanjurjo muriera, y con eso no quiero hacer ningún paralelismo. No, pero se muere demasiada gente en el momento se oportuno. muere demasiada gente y luego acaba siendo solo un líder. El Partido Comunista, insisto, le vino maravilloso. La CNT hizo unos funerales increíbles, y a partir de entonces, pues ¿qué pasó? Que Lister destrozó en Aragón las colectivizaciones de anarquistas, entraron los comunistas a sangre y fuego en todo Aragón y en todo Cataluña, y destrozaron a la CNT y a la FAI, y bueno, y acabaron la CNT, que era no partido, que era un sindicato como todo el mundo sabe, pero la fuerza política más potente, con más militantes, con más potencia incluso económica, con más experiencia revolucionaria y de lucha, que formaban el Frente Popular, pues de ser esos acabaron siendo nadie. Acabaron los pobrecillos descabezados y siendo nadie. Incluso ya para fastidiar del todo les propusieron entrar en el gobierno a 2 ministros anarquistas y tragaron con ello, con lo cual pues el anarquismo español representado en aquellos momentos por la CNT-FAI dejó de existir. La gente dijo, bueno, pero nosotros no estábamos en contra de los partidos políticos, no estábamos en contra del gobierno, ni Dios ni patria, y ahora metemos 2 ministros. Entonces, insisto, eso acabó. Y luego, pues obviamente, como me imagino que es de lo que quieres que hablemos, la muerte del 20N para mí representa la muerte de José Antonio. ¿Y no es la muerte de la Falange también? Sí, por supuesto. Es la muerte de José Antonio, y como ya hemos dicho en anteriores programas, para mí José Antonio y la Falange y José Antonio es lo mismo, no se puede deslindar, y al fusilar a José Antonio se fusila a la Falange. Luego hay unos estertores, la Falange tiene estertores, que son esos estertores del principio de la guerra hasta abril del 37, cuando se produce la unificación.
Y luego existe pues la historia de los falangistas, que no de la falange, desde el 37 pues hasta ahora. Había un grupo muy curioso en Facebook hace años que se llamaba Falangistas sin Falange. Pues eso es lo que ha habido miles de falangistas con distintos partidos o grupos que se han llamado falanges de la transición para acá. Luego podemos ¿era falange el movimiento nacional de Franco? Se llamaba FET y de las Hons. Pues no era la falange, pero había cientos de miles de falangistas, además gente de buena fe. La falange realmente, orgánicamente, oficialmente muere el 17 de abril, el 14 de abril del 37 con la unificación. Ahí muere legalmente la falange porque desaparece para convertirse en otra cosa que no tiene nada que ver. Y desde mi punto de vista, la falange muere desde el momento en que José Antonio pierde el control directo o el mando sobre la misma. Ya lo había medio perdido desde que lo encarcelan, pero realmente cuando lo pierdes cuando muere. Lógico y claro. Con lo cual sí comparto tu criterio, que creo que es el mismo que el mío, que la falange muere con José Antonio. Sí, porque una posibilidad hubiese sido que los otros líderes de falange iniciales, Julio Ruiz de Alda, aunque no era el típico líder, pero sí hubiese sido lo mismo. un gestor, un buen gestor de la falange, o bueno, pues cualquiera de otro de los que estaban en el triunvirato, pero que muere también rápidamente. Hay una serie de gente que podría haber sustituido a José Antonio, pero quizá el problema es el mismo que con Durruti, ¿no? Yo creo que no. Mira, cuando digo José Antonio es la falange y la falange es José Antonio, lo voy a explicar de una manera muy clara. En la falange no se movía un papel, no se movía un lápiz sin que José Antonio lo autorizara. Tú hablas de una segunda línea de líderes. Sí, pero bueno, Ramiro, Onésimo, Julio, no hubiera sido la falange de José Antonio. Tú fíjate que siempre se habla de la falange de José Antonio. Uh-huh. Y tiene su porqué. De esos líderes, si hubiera sobrevivido alguno y hubiera tenido la oportunidad de tener el mando sobre falange como lo pudo tener Herilla durante un tiempo, yo pienso que el único que podría haber hecho algo hubiera sido Ramiro, pero no olvidemos que Ramiro no era un líder aceptado por la mayoría de los falangistas, ni aceptado ni querido. Onésimo tampoco hubiera sido dentro de la falange castellana, pero como ya dijimos en otro programa, Onésimo dentro de la jerarquía o de la organización jerárquica de falange tampoco era nadie, no dejaba de ser un consejero nacional y un jefe provincial. De esos había más de 50. De antes de la falange, de antes de que se creen los mitos posteriores. Julio Ruiz de Alda, sí, podría haber sido un jefe orgánico. Julio era muy buen organizador, Julio era un hombre de acción, Julio era un militar. Julio, no olvidemos, curiosamente, que es de ese segundo escalón de jefes de la falange que se niega rotundamente a apoyar el alzamiento nacional. Es de los que aconseja a José Antonio que la falange no se alce en armas con el ejército y con los requetés y otros grupos de derechas. Yo creo que porque como era militar sabía muy bien lo que iba a hacer el ejército y entonces sabía que no había que confiar en el ejército. José Antonio sí confiaba en el ejército, no en el ejército total, sino en una parte del ejército, en la oficialidad joven, y sí confiaba en que esa gente podría haber seguido a la falange en después de la guerra, después de ese golpe de estado, de esa intervención quirúrgica que sí apoyaba a José Antonio, porque José Antonio nunca quiso una guerra civil, quiso una intervención quirúrgica de fuerza, y él pensaba que esa oficialidad de tenientes, capitanes, alféreces, que ya empezaba a mostrar sus simpatías por la falange, sí pensaba que la podía luego llevar a su terreno. Pero José Antonio, salvo un general que era Sanjurjo y que políticamente no estaba de acuerdo con José Antonio, pero sí tenía muchos lazos de amistad, salvo eso, con Franco, las dos reuniones que tiene con Franco, sale echando pestes, tanto José Antonio de Franco como Franco de José Antonio. Con Mola no se conocían personalmente, pero creo que la creencia que tenía José Antonio de Mola tampoco era muy buena. Entonces, insisto, si hubiera habido alguien de un segundo escalón de mando que hubiera podido asumir el mando de la falange en un momento de guerra civil,
no veo sinceramente a nadie capacitado, no creo que nadie lo hubiera hecho. Ramiro, fíjate, si Ramiro coge el mando de la Falange y no le matan, Ramiro se hubiera, yo creo, estoy casi seguro, fíjate, la gente pensaría que se habría opuesto a Franco. Yo entiendo que no, porque a Ramiro en aquel momento se le daban las circunstancias perfectas que él quería durante su política. Él quería controlar a la derecha fascista, a la derecha fascistada, y si hubiera cogido el mando de la Falange, le hubieran dado las condiciones políticas que él quería, hacerse con el control de todas las milicias de Renovación Española, de una FEDA que había desaparecido, que ya no existía como derecha española, porque Franco, por supuesto, disuelve todos los partidos políticos. O sea, fíjate, Ramiro hubiera sido un gran colaborador de Franco, pero no por apoyar a Franco para la jefatura del Estado, sino porque hubiera visto dentro de su proyección de estrategia política que se le daban todas las condiciones para lo que él quería. Él en aquel momento hubiera tenido a la vanguardia revolucionaria de esa gran derecha fascistizada española y hubiera podido llevar a la casa común de la Falange a las JAP, a los jóvenes monárquicos, a todos esos labriegos y pequeños terratenientes de derechas de la CEDA que había en España. Por eso te digo que si es que la Falange era José Antonio, es que lo que se decía en Falange lo decía José Antonio, es que no había otra línea política. Es decir, en los periódicos de Falange, si José Antonio escribía en todo, si es que escribía hasta ya no con seudónimo, no pone ya su nombre porque le debían decir, joder, jefe, déjanos una columna para escribir los demás. Es que él era la Falange, él era prensa y propaganda. Me surgen dos preguntas. Una, te voy a hacer primero la secundaria y te dejo la principal, porque como nos metamos en la principal, la secundaria ya no me la respondes. ¿Ese papel que dices tú de Ramiro no es el que luego hizo José Antonio Girón de Velasco? Tampoco. No, porque ¿sabes lo que ocurre? En un primer momento de la guerra, Edilla intenta ese papel. Lo que pasa es que Manolo Edilla es Manolo Edilla. Manolo Edilla es un hombre muy honesto, es un hombre muy valiente, es muy buen organizador, es un hombre de acción. No olvidemos que Edilla, que era jefe provincial de la Falange de Santander, él, junto con 10 o 12 camaradas, repele un asalto al local de la Falange de Santander de casi 500 milicianos. Y José Antonio, cuando se entera, le llama para que monte el servicio de seguridad en la sede nacional de Falange de Madrid. O sea, dice, vente para acá, macho, que yo necesito tíos como tú. Pero Edilla no era un ideólogo. No, tampoco era una persona que se podía poner delante de un micrófono en un meeting. Mira, una de las cosas que le inculpan cuando le quieren destituir, que de hecho le destituyen como jefe nacional sus propios camaradas, Sancho Dávila, etcétera, en esos tristes 7 días de Salamanca, es que le dicen que es un incapaz políticamente desde un punto de vista político y que se deja manejar por otros políticos que tienen a la sombra, Víctor de la Serna, etcétera, y sobre todo de la Falange catalana, cosa que en Madrid odiaban. O sea, la Falange de Madrid odiaba a los catalanes. Es curiosísimo. Y les jorobaba mucho que los asesores que tenía Edilla casi todos provenían, por supuesto, de Santander, asesores manu militari, todas sus escoltas o guardias eran todos camaradas de la vieja guardia de Santander, pero el componente político venía de la Falange catalana, y eso a los amiguetes de José Antonio, a Sancho Dávila, a Agustín Andar, eso les volvía locos, porque ellos pensaban, coño, los que tenemos que mandar somos nosotros, somos la Falange de Madrid, los que estábamos todo el día con el jefe. Eso es parte también de la historia de Falange. Con lo cual, Girón realmente no hace ese papel. Girón hace un papel de intentar que dentro del régimen de Franco, que ellos ya saben que no van a hacer la revolución, ellos saben que nunca va a ser un régimen falangista, ellos saben que Girón, otros sí pensaron intentar ir cambiando el régimen desde dentro. Girón no, Girón desde un principio, si quieres, es un pragmático, es un tío práctico que dice, la Falange ha muerto, yo me considero falangista, pero la Falange ya no existe, José Antonio ya no existe, ¿y qué es lo que tengo que hacer dentro del régimen que encaudilla este señor? Intentar
meter nuestro granito de arena, meter la política social de la falange, intentar hacerlo, pero no intenta crear una falange dentro del movimiento, no, a las órdenes de Franco. Y además José Antonio Girón de Velasco es uno de los más leales a Franco, incluso después de su muerte, que después de su muerte Girón podía haber dicho, y además hubo una gran controversia entonces, Girón podía haber dicho: Franco se ha muerto, ya tengo las manos libres, mi fidelidad ya no es la fidelidad a Franco, que está muerto, no hay ningún partido franquista. Y podía haber vuelto a la falange, nunca volvió. Él siempre se quedó en las hermandades de excombatientes. Si Girón ya era muy mayor también, pero entiéndeme, entonces existía la falange oficial histórica, Raimundo Fernández Cuesta, Manolo Valdés, y Girón, que pudo haber dicho: se ha muerto Franco, vamos de verdad a revitalizar de lo que yo formé parte y fundé, que es la falange. Mi compromiso con Franco se ha muerto, mi lealtad a ese jefe de Estado, a ese jefe incluso militar se ha muerto. No lo hizo nunca. ¿Por qué? Porque seguían equivocados, seguían pensando que el franquismo sin Franco era posible. Pero bueno, tu contestación: Girón no hizo eso, Hedilla lo intentó. Pero Hedilla lo intentó también desde un punto de vista. Hedilla también era consciente, si es que no eran tontos porque además Franco no le ocultó su estrategia a nadie. Franco dijo: aquí el jefe soy yo. Soy yo. Sí, lo dijo muy el que se mueva no sale en la foto. Y dentro de que primero hay que ganar una guerra y que después de la guerra el jefe voy a seguir siendo yo, pues Hedilla, ¿qué es lo que intentaba? Con la unificación, que la falange tuviera predominio. Es mentira esos odios que dicen entre la falange y el requeté. En los frentes de combate luchaban hermanados, como no podía ser de otra manera. Que es verdad que los falangistas, a partir de la unificación, no se ponían la boina roja del requeté. Es verdad. Que es verdad que hay una anécdota de un requete diciendo que ellos llevaban la camisa azul porque no se la podían quitar, como hacían los falangistas con la boina. También es verdad. Pero en plena guerra luchaban hermanados para acabar con el enemigo común, que era el marxismo, el comunismo en las izquierdas, que políticamente no tenían nada que ver. Ya lo dijimos en otro programa. O sea, la ideología de la falange y la ideología del carlismo en aquel momento era como el agua y el aceite, o sea, absolutamente irreconciliable. O sea, es que no tenían nada que ver. Los carlistas de entonces, con todos los respetos, seguían pensando en la Inquisición, joder, y en autos de fe. O sea, es que era una cosa de verdad abracadabrante, ¿no? Eran cosas curiosísimas. Que sí, Dios, fuero, patria, rey, que la falange tenía un componente católico de la leche, sin lugar a dudas. Sí, José Antonio además era que el 99% de los falangistas eran católicos y de misa diaria, por supuestísimo. Mira, solo hay que ver esquelas de los primeros caídos de la falange durante la guerra, de los primeros que mueren en la guerra. Las esquelas que le hacía la familia ponían: militantes de falange española, de adoración nocturna, de los que eran de adoración nocturna, de los que eran de la parroquia de no sé dónde. Es verdad, es totalmente cierto. Es decir, sí, que se dio un caso, por ejemplo, que también lo hemos hablado, que Ramiro era agnóstico, ¿vale? Pero eso era un caso excepcional. La falange, la militancia de la falange era católica al 100%. José Antonio era un hombre personalmente muy católico, pero él políticamente sabía diferenciar lo que era la religión de la política. Por eso había una separación, iglesia. Por eso, en los puntos fundacionales de la falange dice que hay separar, es decir, el famoso adagio de al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso produce, dentro de esa derecha española, de esa derecha fascistizada española, que todavía estaba a la espera de si José Antonio se convertía en ese gran líder del fascismo español, produce una desazón tremenda. Vamos, hasta que el otro único diputado de falange, que es un íntimo amigo de José Antonio, el Marqués de la Liseda, que sale con él también de diputado. La falange tuvo 2 diputados, que la gente se pensaba que era José Antonio. No, tiene 2, José Antonio y el Marqués de la Liseda, íntimo amigo de José Antonio. Y ese, cuando José Antonio se crean los puntos y dicen separación de Iglesia y Estado, se va de falange directamente. Le dice: este es un rojo, el demonio. Sí, el demonio. Y ahí se le va mucho apoyo económico. Exacto. Pierde mucho apoyo económico de gente que colaboraba con dinerito para el partido, pierde apoyo de militancia, porque ahí empieza el mito de la falange.
Es la primera gran decisión que se produce es cuando José Antonio dice que nosotros no somos un partido confesional, ni venimos a instaurar una monarquía católica. No. Sí, somos católicos. Incluso llega a decir que la interpretación correcta de la Falange es la interpretación histórica de la católica, dice, y más aún, porque no porque sea la Falange, sino porque es la realmente española. O sea, da unos guiños impresionantes a la Iglesia, pero dice, diferenciemos una cosa con la otra. Con lo cual, pues realmente, volviendo a los orígenes de tu pregunta, Girón, pues sí, intentó dar tintes azules al régimen de Franco. Lo consiguió en gran manera, por supuesto, pero yo no creo que nadie estuviera capacitado para coger las riendas de la Falange y haber seguido con la política de José Antonio. Insisto, porque es que todo lo que se hacía en Falange lo ordenaba José Antonio. O sea, todo. Si es que, mira, se ha llegado a contar, se cuenta, se dice. También vamos a tratar de desmitificar la realidad de la historia. La gente tiene que saber que la primera vindicta, la primera venganza, la primera represalia que hace la Falange por un muerto suyo es cuando matan a un chaval del SEU que se llamaba Juan Cuéllar, que lo matan aquí al lado del río Manzanares, en el Pardo, en el mes de junio del 34. O sea, la Falange ya lleva creada desde octubre del 33, llevan ya casi 10 meses de vida. Y lleva 8 muertos, si mal no recuerdo. Y ese día, es una mañana, hay un enfrentamiento de una escuadra de Falange del SEU con los chiviris. Los chiviris eran los jóvenes socialistas que iban a la Casa Campo pues a pasar el domingo, iban además vestidos de uniforme, tal, no sé cuánto. Tienen un enfrentamiento y a Juan Cuéllar en ese enfrentamiento tiene la desgracia de van en minoría, como casi siempre. Cuando la Falange se enfrentaba con los comunistas o socialistas siempre iban en minoría casi siempre, y a él le matan, pero la muerte es muy desagradable, porque una vez muerto al cadáver hay una socialista, se llama Juanita Rico, que se orina en la cara de Juan Cuéllar, después de arrancarle una oreja, después de arrancarle el cuero cabelludo. Y hay un camarada que lo está viendo, que está escondido, y ven cómo matan a Juan Cuéllar. Este camarada logra llegar al local de Falange y cuentan lo que ha pasado. A José Antonio le llaman porque el cadáver de Juan Cuéllar está en la casa de socorro del Pardo. José Antonio se presenta allí y el padre de este chaval era comisario de policía. Y cuando a José Antonio le avisa el juez que ha levantado el cadáver, un juez municipal, le dice el padre que no entre a ver el cadáver. Y le dice, y vosotros tampoco deberíais verlo. José Antonio entra y al padre le prohíbe que entre a ver el cadáver de su hijo. Y era comisario de policía. Imagínate cómo estaba el cadáver de Juan Cuéllar para que el padre, para que José Antonio, a su padre, comisario de policía, le convenza para que no vea el cadáver. Esa tarde-noche hay una reunión, cuando salen de allí hay una reunión en el local de Falange. La historiografía oficial nos cuenta que un zumbao que se llama Ángel Alcázar de Velasco, que también hablaremos otro día de él, es palma de plata de Madrid por los sucesos de Asturias, que uno dice, bueno, que el jefe no quiere represalias, pero yo por mis cojones voy y lo mato. Otra parte de la historia, sin nombrar personas determinadas, nos dice que hay una reunión todavía de la Falange de la Sangre, se reúnen y sin decir nada José Antonio se van y buscan, porque sabían, para que los oyentes se hagan una idea, de donde iban los chiviris por el río, por el Pardo, luego salían autobuses que los dejaban en Eloy Gonzalo, cerca de Quevedo. Era una línea regular de autobuses. Y sabían quién era la que se había orinado encima, y sabían más o menos, tenían localizados a dónde llegaban. Bueno, la historia al final lo que nos cuentan es que José Antonio no tenía ni idea, que él no sabe nada, y que de pronto 4 falangistas, porque dicen que sí, van y matan a Juanita Rico, los cogen desde un coche, los ametrallan. Juanito Rico muere al día siguiente, un hermano suyo lo dejan paralítico para siempre. ¿Qué es la historia oficial? Que José Antonio no solo no ordenó esa represalia, sino que la desconocía. Mentira. Nadie en la Falange se hubiera atrevido, nadie, cuando digo nadie es nadie, se hubiera atrevido a realizar la primera represalia
matando a un izquierdista por la muerte de un camarada sin que no tuviera el conocimiento, sino que tuviera la orden de José Antonio. Más aún, y a modo de ejemplo, hace muy poco he tenido la suerte de que me llegaran unas memorias autógrafas inéditas y no publicadas del doctor Groizar. El doctor Groizar, junto con Ansaldo, fue el jefe de la Falange de la Sangre, y es de los que se va con Ramiro, de los que dejan a José Antonio porque ellos creen en una línea más dura. Pues el doctor Groizar, te lo digo para que la gente crea lo que estoy diciendo, el doctor Groizar tenía un plan para volar la casa del pueblo, que estaba en Augusto Figueroa, lo que era el edificio de la casa del pueblo. Tenía un plan hasta el punto que ya tenían localizados 200 kilos de trilita, y ya tenían hecho por dónde iban a entrar, por las ¿cómo se llama? Por las entradas, por debajo del suelo, por las alcantarillas. Iban a volar la casa del pueblo entera, con Indalecio Prieto, con todo Dios dentro. José Antonio se entera, se lo prohíbe y le dice: de ninguna manera. Y Groizar cuenta que efectivamente no tiene más remedio que comerse su plan. Luego cuenta que por órdenes como esa de José Antonio y por otras muchas más abandona la disciplina de Falange. Pero era eso, o sea, nadie movía un dedo en Falange sin tener la aceptación y las órdenes de José Antonio. Y lo que yo me imagino es que cuando llega José Antonio, después de ver el cadáver de Juan Cuéllar, después de decirle a su padre, consolarle y que no vea el cadáver de su hijo, cuando vuelven al local de Falange, que imagínate quién estaba allí. No estaba Onésimo, ni estaba Ernesto Jiménez Caballero, no, allí estaban los que luego fueron palmas de plata de la Falange de Madrid. Allí estaba Luis Aguilar, allí estaba Javier García Noblejas, allí estaba la gente más dura. La gente dura, pero que eran chavales de 20 años, el que mayor. Y ahí me imagino la reunión: jefe, esto se ha acabado. Y José Antonio debe decir: tenéis razón, esto se ha acabado, vamos. Él no fue, evidentemente, y esa noche luego está publicado. Las personas que iban en el coche desde el cual ametrallan a Juanita Rico y a los chiviris que no solo matan a Juan Cuéllar, sino que deshonran su cadáver, pues allí va Agustín Aznar, Luis Aguilar, Javier García Noblejas y José María Alós. Curiosamente, a los 2 meses todos son condecorados por José Antonio con la Palma de Plata. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Hubiera sido posible que alguien recogiera la jefatura de José Antonio y hubiera seguido manteniendo esa Falange? Yo creo que no, ni aun con toda la buena fe del mundo, ni aun en una situación, ya no te digo, imagínate que se hubiera acabado la guerra en poco tiempo, que se hubiera normalizado la situación. Yo creo que no. José Antonio era la Falange, José Antonio muere y muere la Falange. Y muere la Falange. Lo que pasa es que la mitificación, el héroe que no está presente, toda esa mitificación que hace precisamente el gobierno de Franco para tener héroes. Claro, para montar para montar la cáscara de un Estado. De un Estado. La parafernalia. ¿Hasta qué punto hace que el 20 de noviembre, en vez de ser realista en el sentido de que es el día en que muere José Antonio y que muere la Falange, se convierte en otra cosa? ¿Hasta qué punto podemos decir que eso no ha sido, hasta cierto punto no ha sido bueno, ¿no? Claro, al 100%. Es que no es nada bueno. No. Cuando se mitifica una realidad política y revolucionaria, lo que haces es acabar con ello, es decir, yo, que me considero más josé antoniano que nadie, que me puedo considerar más falangista que nadie, y que se entiendan mis palabras, yo estoy seguro, y no solo estoy seguro, el 20N lo único que hace, menos mal que cada vez los años van pasando y cada vez se glorifica menos, pero hacer un homenaje a José Antonio los 20N es seguir manteniendo ese mito, es seguir cayendo en el mito de hacer un José Antonio santo, un José Antonio asexual, un José Antonio que no había tenido contacto con mujer ninguna, un José Antonio, eso como lo que hablamos otra vez, de que mandaba a un grupo de chavales que eran medio tontos, iban por las calles, los mataban y se iban llorando a las iglesias, a las sacristías. No, ese no era José Antonio. No, José Antonio es el que habla de la nacionalización de la banca. José Antonio es el que habla que hay que desmontar el capitalismo. José Antonio también es el que habla que hay que parar la invasión rusa, de la barbarie rusa. José Antonio es el que quiere una España mejor para los españoles, para todos. José Antonio es el que va dando mítines por España y llega a un mítin en Cáceres y dice que le da vergüenza porque cuando ha pasado por el coche ha pasado por pueblos donde la gente vive en cuevas y viven peor que alimañas. Ese es el José Antonio de verdad.
el que quiere traer pan y justicia y patria. Ese es el de verdad, pero ese no es el que se recuerda los 20 de noviembre. Ni estos, ni ninguno. José Antonio, y yo creo que ya he dado mi opinión hace mucho tiempo, José Antonio nunca tuvo que estar enterrado, ni en el monasterio del Escorial ni en el Valle de los Caídos. José Antonio tuvo que estar enterrado donde a él le hubiera gustado estar enterrado, en su panteón familiar. En su panteón familiar. José Antonio, podemos decir, ¿fue el primero de los caídos? Sí, ¿por qué? Porque fue el jefe de la Falange, pero nada más. Su muerte no fue ni más violenta, ni más sangrante, ni que la de miles de camaradas. Al revés, a miles de camaradas los torturaron, a camaradas los quemaron vivos. Si tenemos que crear una jerarquía de martirologio, que en la Falange no hay mártires, en la Falange hay caídos. Los mártires son los de la Iglesia. En la Falange no hay mártires, hay caídos. Pero si queremos montar una jerarquía de caídos, vamos a buscar a los que los mataron haciéndoles mucho daño, a los que sufrieron su muerte. Y José Antonio precisamente no está entre ellos. A José Antonio le mataron limpiamente de 4 impactos en el pecho. Vamos a quitar ese mito. Vamos a enseñar al pueblo español el verdadero José Antonio, el que se pateaba media España pagándolo de su bolsillo, pidiendo la revolución que el pueblo español necesitaba y estaba ansioso de ella desde hacía siglos. José Antonio no, cuando hemos hablado también de la monarquía, José Antonio no quería restaurar a ningún rey, quería un régimen libre, democrático y apacible. José Antonio quería una España faldicorta, estaba harta de la España negra, de esa España en blanco y negro que ahora nos cuentan los socialistas, que la única España en blanco y negro es la suya. Pues la que había entonces era mucho más negra que la que había ahora, o la que hubo después con Franco. Y José Antonio quería una España alegre y faldicorta. Fíjate que un líder político en los años 30 hablara de que quería una España faldicorta. Ese es el verdadero José Antonio que hay que reivindicar. Hay que leer a José Antonio. No nos tenemos que quedar en el mitin de la comedia, que hablamos en otro programa anterior, que eso es el inicio de la Falange. El propio José Antonio lo dice en sus últimos mítines. Es la infancia de la Falange, cuando empiezan a hacer, es el bebé. Son las primeras pinceladas de una ideología que da José Antonio al inicio. Pero es que la Falange no es el mitin del 29 de octubre. La Falange es el mitin de la Revolución Nacional. La Falange es el mitin donde dice que desmontar el capitalismo no es una tarea política, es una alta tarea moral. Esa es la Falange. O eso es el nacionalsindicalismo. Y es incluso el inicio, ni siquiera está desarrollado. Es el inicio. José Antonio no le da tiempo. José Antonio no era Marx. Marx sí tiene un cuerpo total de doctrina, el marxismo. Y tiene un tocho que se llama El Capital, que tardó en hacer ese libro años. José Antonio no le dio tiempo ni siquiera en hacer un pequeño libreto de política. No le dio tiempo, en primero por la premura histórica, y luego porque le tocó desgraciadamente vivir una etapa en donde la política en España se traspasó de los despachos a la calle. Y cuando llamo a la calle, era la calle tíos matándose unos a otros. Y bastante tuvo José Antonio, con complementar esa labor política con esa labor de acción, porque tampoco nos olvidemos, dentro de ese mito de José Antonio, es verdad, José Antonio era un tío bragao, era un tío valiente, era un tío que no era el típico líder que mandaba a sus escuadristas a pegar tiros y él se quedaba en el despacho. No, José Antonio era el primero, si tenía que haber follón, en estar en el follón. Y eso, quieras o no quieras, al final le costó la vida. Juan Manuel, estábamos hablando de ese 20 de noviembre, estábamos hablando de la utilización política del régimen de la figura de José Antonio. Y una de las cosas que más me han llamado a mí la atención desde siempre es esa parafernalia necrófila que significó el viaje de los restos de José Antonio desde Alicante, primero hasta el Escorial y luego desde el Escorial hasta el Valle de los Caídos. Yo no sé quién es el inventor de todo esto, el Iván Redondo de esa época, pero seguro que tú nos vas a aclarar primero quién fue el inventor, luego quién promocionó y después qué se pretendía y qué se consiguió con ese viaje por las tierras de España desde Alicante hasta el
Escorial. Pues efectivamente, José Antonio, como todo el mundo sabe, y ya es historia de España, al acabar la guerra civil, la maldita guerra civil que asoló nuestra nación, pues al poco tiempo se cumplía el 20 de noviembre de 1939, pues los 3 años de la muerte del fusilamiento de José Antonio. Y me dices, ¿quién organizó? ¿A quién se le ocurrió? Pues mira, la idea de trasladar los restos de José Antonio del cementerio de Alicante al monasterio de San Lorenzo del Escorial, pues la idea parte de su hermano Miguel, de Dionisio Ridruejo y del conde de Mayalde, era el amigo Finat. Todo esto, por supuesto, secundado, propiciado y hasta yo me atrevería a decir que auspiciado por Ramón Serrano Suñer. No podemos olvidar en qué momento nos encontramos. Se ha acabado la guerra, el bando franquista, el bando nacional, ha ganado la guerra. Dentro de ese bando nacional, en aquellos momentos, tiene preponderancia, aunque solo fuera de forma coreográfica, la falange, las ideas de la falange de José Antonio. Por supuesto, sus uniformes, banderas y símbolos ya están esparcidos por toda España, y dentro de ese engendro que se llamó Movimiento Nacional, o que se llamó FET, es decir, Falange Española Tradicionalista y de las Cons, pues los que mandan allí es Serrano Suñer, y Serrano pues habla con Miguel, el hermano de José Antonio, y habla con Dionisio Ridruejo, el que luego se haría socialdemócrata, y con el antiguo comilitón de partido político, Finat, el conde de Mayalde, que fue el primer alcalde de Madrid, y que al igual que Serrano Suñer antes de la guerra eran diputados de la CEDA, no nos olvidemos, no tenían ninguna militancia en la falange de José Antonio, y bueno, pues idean primero la creación de un mito. Es el mito de José Antonio. Ahí se inicia la creación de del mito del mártir, del mito del héroe, del mito del jefe, del mito del joven apuesto asesinado, etcétera, etcétera. Y lo primero que piensan es trasladar el cadáver, cosa que en principio sienta muy mal a la falange de Alicante, porque la falange alicantina en aquellos momentos ya habían iniciado su propio mito. A José Antonio le rendían honores. Primero hay que establecer que de la fosa común donde estaba enterrada José Antonio ya se le saca al acabar la guerra, después de alguna manera comprobar que los restos de José Antonio, que es su cadáver, está allí. Se comprueba que efectivamente está allí en esa fosa común del cementerio de Alicante, y se le saca de la fosa común y se le traslada a un nicho que está al lado. Es decir, cuando se idea el traslado y se decide el traslado de los restos de José Antonio al Escorial, hacia Madrid, el cadáver ya no está en la fosa común, está en un nicho. Entonces, se establece pues todo lo que va a ser la gran comitiva fúnebre, de cómo se va a trasladar el cuerpo, cuál va a ser el objetivo, y lo que se decide es que el cuerpo se traslade a hombros de falangistas. Es decir, no se va a hacer un traslado en un avión como pasó con los restos de Julio Ruiz de Alda, que lo asesinan en Madrid, está enterrado en Madrid. Cuando lo llevan a su tierra natal de Navarra, lo trasladan los restos en un avión. No, a José Antonio no se traslada en ningún avión, porque deciden que tiene que ser un gran acto fúnebre que pase por media España y que toda España lo recuerde. Y efectivamente, pues los restos de José Antonio salen el 20 de noviembre de 1939 sale un día antes del cementerio, lo trasladan a la iglesia de San Nicolás, y de la iglesia de San Nicolás el día 20 desde Alicante es transportado esos restos por toda la antigua carretera que llamaban carretera de Ocaña, que es la carretera que va de Alicante a Madrid, para que nos entendamos, y lo van trasladando hacia las falanges de toda España. ¿Qué es lo que hacen para ello? Pues hacen relevos cada 10 kilómetros, y cada 10 kilómetros camaradas de todas las provincias de España tienen el honor
al mando del jefe provincial de la falange de esa provincia, tienen el honor de transportar, de llevar los restos de José Antonio. La comitiva también era, pues, tiene una parafernalia, como tú dices, absolutamente increíble, porque esta comitiva, para que nos entendamos, iba organizada de la siguiente manera. Primero iba una gran cruz. Detrás de la gran cruz iba unos religiosos de órdenes religiosas, dependiendo de la provincia que practicaba el relevo. Después iba un sacerdote con el Cristo de las Navas. Detrás de toda esa parafernalia religiosa ya iba el féretro de José Antonio. El féretro de José Antonio lo llevaban a hombros 24 falangistas y a la vez había una escolta de otros 24 falangistas con armas, con fusiles, que los llevaban a la funerala. Es decir, todo el mundo sabe, llevar un arma a la funerala es llevando que apunte al suelo. Detrás del féretro de José Antonio, en cada relevo iba el jefe provincial y 2 jerarcas de la provincia. Es decir, el primer relevo lo hace la falange de Alicante y a los 10 kilómetros, no recuerdo exactamente, pero vamos a imaginarnos que se lo da a la falange de Teruel. Pues el cuerpo lo pasaban los camaradas de Alicante a los camaradas de Teruel, el jefe del relevo era el jefe de la falange del Teruel, y detrás, insisto, del jefe provincial y los jerarcas ya iban camaradas de la provincia, porque a la vez en esos 10 kilómetros que era cada relevo se hacían relevos parciales para que pudieran llevar el cuerpo José Antonio la mayor parte de camaradas posibles, y cada kilómetro, pues si iba la falange de Teruel y habían llevado camaradas de pueblos de Teruel, pues cambiaban el llevar las andas, el féretro de José Antonio lo cambiaban entre camaradas. Te puedes imaginar pues que fue un espectáculo absolutamente increíble en una España totalmente destrozada al acabar una guerra civil. Y, por supuesto, claro, cada 10 kilómetros se hacía un relevo, y de esos relevos quedaron constancia histórica hasta hace unos años. Yo creo que todavía queda. Se iban poniendo, donde se producían los relevos, se iban poniendo unos monolitos de mármol en donde se grababa: aquí la falange de Teruel dejó el cuerpo José Antonio a la falange de Cádiz, siendo tal. Y de todo eso, por supuesto, se levantaba una especie de acta que firmaban los jefes provinciales. En definitiva, fue el traslado de los restos de José Antonio fue desde mi punto de vista, ojo, y sin desmerecer la buena fe de la gente que quiso homenajear a José Antonio en aquellos momentos, pero yo creo que lo que contribuyó fue a crear un mito, a crear el mito del César invencible de José Antonio, para de esa manera olvidar lo importante de José Antonio, que eran sus ideas, que era su idea de revolución nacional y de justicia social. Bueno, pues siento decirte, yo he estado muy calladito oyendo tu discurso, que creo que no le falta de nada, y creo personalmente que estos últimos 5 minutos que has hablado sobre José Antonio es algo que no tiene muy claro la gente y que debiera de tener. Es decir, la gente acaba pensando, sobre todo hay mucha gente de derechas o gente que se autotitula fascista o que se autotitula falangista, que no tiene muy claro esos 5 minutos que tú has dicho. Y es que siguen pensando que Falange es un partido, y no lo es un movimiento, y es un movimiento que lo que quiere es que mejore la patria, que mejore España y que mejoren los españoles. Exacto, ni más ni menos. Y ahora mismo, por desgracia, la política está volcada en la globalización y en buscar un 1984 donde todos seamos esclavos, menos ese Politburó que es el que manda, por desgracia. Y me gustaría seguir hablando contigo, pero nos queda un minuto. Ahora sí que nos queda un minuto. Pues mira, como yo voy a acabar con muy poco, me sobra el minuto. Como estamos hablando del 20N, yo lo que pido, suplico a la familia de José Antonio, a los herederos de la familia de José Antonio que siguen viviendo, suplico muy pocas veces en mi vida, que por favor saquen los restos de José Antonio del Valle de los Caídos y lo trasladen por última y definitiva vez al panteón familiar
que tiene la familia en Jerez. José Antonio no pinta absolutamente nada en el Valle de los Caídos, y más aún, ya lo último que nos quedaba por ver a los que nos seguimos considerando José Antonianos o falangistas es que este gobierno llegue, y lo hará, coja los restos de José Antonio y los tiren al lado de restos de otros caídos. Me da igual que sean nacionales o republicanos, tampoco le importaría, yo sé ahora haciendo un ejercicio extraordinario, a José Antonio no le importaría en absoluto estar enterrado sus restos mezclados con otros restos de sus caídos, pero ya que se tiene la posibilidad, la oportunidad de sacarle, antes de que se vuelva a profanar una vez más, no la memoria de José Antonio, sino esta vez ya los restos físicos de su cadáver, que por favor la familia que lo saque del Valle de los Caídos, que seguro que tienen una conversación con el gobierno, y el gobierno encantado, porque se quitan de medio otro problema, se lo quitan, problema que por cierto nunca será. Que por favor, ruego a la familia Primo de Rivera, que conozco y sé que hay gente con 2 dedos de frente dentro de esa familia, que por favor, que hagan las gestiones, que saquen el cuerpo de José Antonio y lo lleven al panteón familiar de Jerez. Bueno, esos golpes que has dado ya lo para afianzar mi súplica. Bueno, pues desde aquí hemos oído a Juan Manuel Cepeda, que creo que es una persona que conoce muy bien los entresijos de la Falange, la historia de la Falange, y sobre todo creo que es un falangista de los de verdad. Y bueno, como ya sí que se nos ha acabado el tiempo, deciros a todos lo que siempre digo al final del programa: te emplazo a que vengas otro día. Y yo sigo aceptando todos y cada uno de tus retos, y además encantado. Bueno, pues te pondré un reto difícil. Amigos, hasta la semana que viene.